Me llamo Isabel Martínez. Tengo 68 años. Y durante mucho tiempo pensé que ser madre significaba dar sin límites. Creía que el amor maternal se medía en euros transferidos y favores concedidos sin preguntas. Qué equivocada estaba. Todo comenzó con una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era un martes por la mañana. Estaba tomando mi café con leche de siempre cuando sonó el teléfono. Era mi hijo Diego, de 35 años. «Mamá, tengo que pedirte algo importante», me dijo con esa voz que ya conocía bien, la que usaba cuando necesitaba dinero. Patricia y yo hemos decidido hacer un baby shower precioso para celebrar al bebé. Queremos que sea muy especial. Ya sabes, es nuestro primer hijo. El corazón se me llenó de alegría. Por fin iba a ser abuela, y después de tantos años esperando este momento, no podía contener la emoción. «¿Cuánto necesitáis, hijo mío?», le pregunté sin dudarlo. «Bueno, mamá, hemos mirado varios sitios y queremos algo realmente bonito. Necesitaríamos unos 12.000 euros para hacer algo digno». 12.000 euros. Era una cantidad considerable, pero se trataba de mi primer nieto. Sin pensarlo dos veces, le dije que al día siguiente tendría el dinero en su cuenta. «Eres la mejor madre del mundo, mamá. Te queremos muchísimo», me dijo Diego antes de colgar. Esa misma tarde fui al banco y transferí los 12.000 euros. Me imaginaba la fiesta. Me veía ayudando con los preparativos, conociendo a los amigos de la pareja, compartiendo la alegría de esperar al bebé. Después de tantos años sintiéndome un poco sola, por fin tendría la oportunidad de ser parte de algo importante en la vida de mi hijo. Pero 3 días después, Diego volvió a llamar. Su tono había cambiado completamente. «Mamá, tengo que decirte algo. Patricia y yo hemos estado hablando y... Bueno, hemos decidido que el baby shower va a ser algo muy íntimo, muy pequeño. Solo unos amigos muy cercanos de nuestra generación. Ya sabes cómo son estas cosas ahora». Se me hizo un nudo en la garganta, pero traté de mantener la compostura. «Pero Diego, es mi nieto también. Mamá, por favor, trata de entenderlo. Sería muy incómodo mezclar gente tan diferente. Tú y nosotros... Bueno, movemos en círculos distintos. No queremos que nadie se sienta fuera de lugar». Tragué saliva. Sus palabras me dolieron, pero pensé que quizás tenía razón. Quizás yo era demasiado mayor, demasiado diferente de sus amigos jóvenes y exitosos. «Está bien, hijo. Lo entiendo», mentí. «Sabía que lo entenderías, mamá. Eres increíble. Ya habrá otras ocasiones para celebrar todos juntos». El día de la fiesta, me quedé en casa viendo la televisión, tratando de no pensar en lo que estaba perdiendo. Pero entonces sonó el timbre. Era mi vecina Pili, con su teléfono móvil en la mano y una expresión de indignación en el rostro. «Isabel, perdóname que me meta donde no me llaman, pero esto no puede ser», me dijo mostrándome la pantalla de su teléfono. Era Instagram. Las fotos del baby shower de Patricia estaban por todas partes. No era una reunión íntima como había dicho Diego. Era una fiesta suntuosa en el salón principal del Hotel Meliá, con más de 80 invitados. Reconocí a toda la familia de Diego, sus primos, sus tíos, hasta amigos de la universidad que no veía desde hacía años. Mi sangre se convirtió en hielo. Diego había mentido. No solo me había excluido deliberadamente, sino que había usado mi dinero para financiar una fiesta de la que yo no formaba parte. En las fotos se veía la decoración espectacular, flores que debían costar una fortuna, un catering que claramente había costado mucho más de los 12.000 euros que me había pedido. Patricia lucía radiante, rodeada de regalos y felicitaciones. Con manos temblorosas, marqué el número de Diego. «Hijo, acabo de ver las fotos del baby shower en las redes sociales». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Mamá, yo...» «¿Más de 80 personas te parece íntimo, Diego?»,
Vi a toda tu familia, a todos tus amigos. Todos menos a mí. Mamá, puedo explicártelo. Explícame entonces por qué usaste mi dinero para financiar una fiesta de la que me excluiste deliberadamente. Diego suspiró, y cuando volvió a hablar, su voz tenía una frialdad que nunca había escuchado antes. Mira, mamá, la verdad es que tú realmente no encajas en nuestro círculo. Patricia y yo tenemos amigos de cierto nivel, y francamente, habría sido incómodo para todos. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No solo había financiado mi propia humillación, sino que mi hijo me había dicho, sin tapujos, que yo no era lo suficientemente buena para su mundo. Entiendo, logré decir, aunque por dentro me moría. Sabía que lo entenderías, mamá. Siempre has sido muy comprensiva. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi sillón durante horas. Había pasado 35 años sacrificándome por ese hijo, y él acababa de decirme que yo no era digna de estar en la celebración más importante de su vida. Pero en ese momento de dolor absoluto, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en décadas, me pregunté por qué había permitido que me trataran así. Y por primera vez en mi vida, decidí que las cosas iban a cambiar de manera radical. Esa noche no pude dormir. Una y otra vez, recordaba los 35 años de sacrificios que había hecho por Diego. Cada euro transferido, cada favor concedido, cada vez que había puesto sus necesidades por encima de las mías. Cuando Diego tenía 18 años y quería estudiar Administración de Empresas en la Complutense, vendí el piso que había heredado de mis padres en Chamberí. Era un apartamento precioso en una finca antigua, con techos altos y mucha historia. Valía una fortuna, pero lo vendí sin pensarlo para pagarle la carrera pues a mi hijo. Durante 5 años trabajé doble turno como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Madrid. Por las mañanas en mi puesto oficial, por las tardes haciendo trabajos de gestoría para particulares. Todo para que Diego pudiera estudiar sin preocupaciones, para que no tuviera que trabajar como había hecho yo a su edad. Crié a Diego yo sola después del divorcio. Su padre desapareció de nuestras vidas cuando el niño tenía 8 años, y desde entonces fui madre y padre para él. Nunca se me ocurrió volver a casarme porque toda mi energía estaba puesta en darle la mejor vida posible a mi hijo. Cuando Diego se graduó y empezó a trabajar, pensé que por fin podría relajarme un poco. Pero entonces conoció a Patricia. Una chica guapa, de buena familia, con estudios en el extranjero. Al principio me alegré de que mi hijo hubiera encontrado a alguien que lo hiciera feliz. Pero pronto comenzaron las peticiones. El apartamento en Las Rozas donde viven ahora lo financié yo cuando se casaron. Es una inversión para el futuro de la familia, me había dicho Diego. Puse la entrada, avalé la hipoteca, y cuando tuvieron problemas para pagar las cuotas el primer año, me hice cargo también de eso. El seguro médico privado de Patricia lo pagó yo desde hace 3 años. Mamá, ya sabes cómo está la sanidad pública y Patricia es delicada, me había explicado Diego. 400 euros al mes que salen religiosamente de mi cuenta. La compra mensual en el Corte Inglés también corre de mi cuenta. Patricia tiene gustos caros. Jamón ibérico, productos ecológicos, cosméticos de marca. Es que mi mujer está acostumbrada a cierto nivel de vida, mamá. No puedes pedirle que cambie sus hábitos de golpe. Cada vez que necesitaban dinero para cualquier cosa, yo transfería sin preguntar. Vacaciones en las Maldivas el año pasado, 3.000 euros. Reforma de la cocina, 8.000 euros. El BMW que conduce Diego. Yo pagué la entrada y sigo pagando las cuotas del leasing. Mientras revisaba mentalmente todos estos gastos, algo me inquietó. Por las fotos del baby shower que había visto, la decoración había costado mucho más que los 12.000 euros que me había pedido Diego. Las flores parecían de diseño, el catering era claramente de alta gama, y el salón del Meliá
no era precisamente barato. Abrí Instagram en mi teléfono y busqué el perfil de Patricia. Sus historias del baby shower seguían ahí. En una de ellas había publicado un agradecimiento que me heló la sangre. Gracias a mi marido maravilloso que hizo posible la fiesta de mis sueños. Qué suerte tengo de tener un hombre que no escatima en gastos cuando se trata de nuestra familia. Mi marido maravilloso. Mi dinero había financiado esa fiesta, pero en la narrativa de Patricia, todo el mérito era de Diego. Yo había sido completamente borrada de la historia, como si no existiera. Seguí mirando las fotos y los vídeos. Reconocí a varios de los proveedores. El florista era el mismo que había decorado la boda de mi prima Carmen hace 2 años, y no era precisamente barato. El DJ era uno de los más conocidos de Madrid. El catering parecía de 5 estrellas. Todo aquello había costado mucho más de 12.000 euros. Diego no solo me había mentido sobre el tipo de fiesta, también me había mentido sobre el coste. Y lo más humillante de todo era que había financiado una celebración donde yo era la única persona excluida. Al día siguiente, cuando fui a hacer la compra, me encontré con mi vecina Carmen en el supermercado. «Isabel, ¿cómo te encuentras? Me contó Pili lo del baby shower de tu hijo», me dijo con cara de preocupación. «Estoy bien, Carmen». Mentí. «Pero, mujer, ¿cómo es posible que no te invitaran a la fiesta de tu propio nieto? Eso no es normal». No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que mi hijo me había dicho que yo no encajaba en su círculo? ¿Cómo admitir que había pagado por mi propia humillación? Fueron cosas de última hora, conseguí decir. Pero Carmen me conocía desde hacía 20 años y sabía que algo no cuadraba. «Isabel, ¿tú estás bien económicamente? Porque si necesitas ayuda...». «No, Carmen. Estoy perfectamente». La pregunta me molestó, pero después me di cuenta de por qué la había hecho. Todo el mundo en el barrio sabía que yo era funcionaria jubilada. Mi pensión era decente, pero no espectacular. Sin embargo, siempre había dinero para lo que necesitara Diego. La gente debía preguntarse de dónde salían esos recursos. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré en el buzón una carta del banco. Eran los extractos de las tarjetas de crédito adicionales que había dado a Diego y Patricia. Las utilizaban para prácticamente todo. Restaurantes caros, ropa de marca, gasolina del BMW, incluso compras en tiendas que yo ni conocía. Mientras revisaba los gastos, sonó mi teléfono móvil. Era un WhatsApp de Patricia. «Isabel, ¿viste qué preciosa quedó la fiesta? Todo el mundo nos felicitó por el buen gusto. Ahora necesitamos empezar a invertir en la canastilla del bebé. El pediatra nos recomendó productos específicos que son un poco caros, pero lo mejor para el niño no tiene precio. ¿Podrías ayudarnos con unos 3.000 euros? Ya sabes que te lo devolveremos en cuanto podamos». ¿3.000 euros más? Después de haberme excluido de la fiesta más importante en la vida de mi nieto, tenían la desfachatez de pedirme más dinero. No respondí al mensaje. 1 hora después sonó el teléfono. Era Diego. «Mamá, ¿estás bien?» «Patricia me dice que no has respondido a su mensaje». «Estoy pensando», le dije. «¿Pensando en qué? Es para tu nieto, mamá». «Diego, tengo una pregunta. ¿Cuánto costó realmente el baby shower?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque las fotos no parecen de una fiesta de 12.000 euros». «Mamá, no entiendo por qué estás así desde la fiesta. Pensé que lo habías entendido. Lo que entiendo es que me mentiste sobre el coste y me mentiste sobre el tipo de celebración. Mira, mamá, si vas a ponerte así cada vez que necesitemos algo...». «No me estoy poniendo de ninguna manera, Diego. Solo estoy empezando a hacer preguntas que debería haber hecho hace tiempo». Cuando colgué, me quedé sentada en mi sillón, pensando. Por primera vez en décadas, me pregunté si mi hijo y su mujer
¿realmente me veían como una madre y suegra? ¿O simplemente como un cajero automático humano? Y lo más inquietante de todo era que, mientras la conversación se desarrollaba, había escuchado a Patricia gritando de fondo: «Tu madre está siendo tacaña con su propio nieto. Seguro que tiene dinero escondido en algún sitio». Dinero escondido. Si supieran la verdad sobre mis finanzas, se llevarían una sorpresa que nunca podrían imaginar. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, me dirigí a mi dormitorio y abrí el armario empotrado. En el fondo, detrás de las cajas de zapatos y las mantas de invierno, había un sobre de papel manila que llevaba cerrado 15 años. Con manos temblorosas, lo saqué y lo puse sobre la cama. Durante todos estos años, había guardado este secreto por una razón muy simple. Quería que Diego creciera humilde, sin pensar que el dinero resolvía todos los problemas. ¡Qué ironía! Al final, él había aprendido exactamente eso: que el dinero de su madre resolvía todos sus problemas. Abrí el sobre y extendí los documentos sobre la colcha. Escrituras de propiedades, certificados de acciones, estados de cuenta bancarios que mostraban una realidad que ni Diego ni Patricia podrían imaginar. Mi familia siempre fue de gente trabajadora, pero mi abuelo paterno, Domingo Martínez, había sido un hombre con mucha visión para los negocios. En los años 50, cuando nadie pensaba que el turismo iba a explotar en España, él compró terrenos y propiedades en Andalucía. Cuando murió, mi padre heredó todo, y cuando mi padre falleció, yo me convertí en la única heredera. Siempre había vivido como una funcionaria jubilada de clase media, porque eso era lo que quería ser. El dinero nunca me había interesado por sí mismo. Lo había visto como una herramienta para ayudar a mi familia. Pero ahora me daba cuenta de que esa discreción había sido interpretada como pobreza. Mientras revisaba los documentos, recordé los últimos 35 años. Cada humillación, cada vez que había sido tratada como si no importara, cada ocasión en que Diego y Patricia habían dado por sentado que estaría ahí para financiar sus caprichos. Recordé la Navidad pasada, cuando llegué a su casa con regalos para todos, y Patricia comentó delante de sus amigas: «Ay, la suegra siempre tan austera. Nunca se gasta dinero en ella misma». Como si fuera una tacaña patética que no sabía disfrutar de la vida. Recordé el cumpleaños de Diego en marzo, cuando organicé una cena en un restaurante bonito y pagué la cuenta de todos. Al final de la noche, él le dijo a sus amigos: «Mi madre siempre ha sido muy generosa, dentro de sus posibilidades». Dentro de mis posibilidades. Como si fuera una pensionista que se sacrificaba más allá de sus medios. Recordé la última vez que Patricia vino a mi casa y comentó: «Isabel, deberías renovar un poco la decoración. Todo está muy vintage». No se le ocurrió pensar que quizás yo elegía vivir de manera sencilla, no porque no tuviera opciones. Durante años había sido vista como solo una funcionaria jubilada, cuando la realidad era que tenía recursos que ni se imaginaban. Pero ahora entendía que esa percepción había alimentado el desprecio. Para Diego y Patricia, yo era alguien que debía estar agradecida por formar parte de sus vidas. Alguien que debía sentirse honored de poder contribuir financieramente a su estilo de vida. El teléfono me sacó de mis reflexiones. Era un mensaje de WhatsApp de Patricia. «Isabel, ya compramos algunas cosas para el bebé, pero necesitamos lo de la canastilla urgente. El niño puede nacer en cualquier momento y queremos tener todo listo. ¿Podrías hacer la transferencia mañana mismo? Gracias de antemano». La desfachatez era increíble. Después de excluirme del baby shower, después de las mentiras, después de todo, seguían esperando que financiara sus gastos sin chistar. No respondí al mensaje. 20 minutos después sonó el teléfono. «Mamá, ¿has visto el mensaje de Patricia?» «Sí, Diego, lo he visto». «Entonces, necesitamos el dinero para mañana». «¿Necesitáis o queréis?» «Mamá, ¿qué clase de pregunta es esa? Es para tu nieto». «Diego,
Tengo 68 años. He pasado 35 de esos años financiando tu vida sin recibir nunca ni las gracias de verdad. Y ahora descubro que ni siquiera soy lo suficientemente buena para estar en la fiesta de mi propio nieto. Mamá, ya te expliqué eso. Sí, me explicaste que no encajo en vuestro círculo. ¿Sabes qué? Creo que tenéis razón. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás es hora de que reevalúe mi papel en esta familia. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Mamá, espero que no estés pensando en hacer ninguna tontería. Patricia está embarazada. Es un momento muy delicado. No te preocupes, Diego. No voy a hacer ninguna tontería. Voy a hacer exactamente lo contrario. Voy a empezar a tomar decisiones muy inteligentes. Cuando colgué, volví a mirar los documentos extendidos sobre mi cama. Por primera vez en 15 años, me pregunté por qué había mantenido este secreto. ¿Realmente había sido para preservar la humildad de Diego? ¿O había sido por miedo a que me quisieran solo por el dinero? Ahora la respuesta era clara. Me querían por el dinero de todas formas, pero además me despreciaban por no tener lo suficiente. Al día siguiente, durante mi conversación telefónica con Diego, escuché a Patricia gritando en el fondo, sin saber que yo podía oírla perfectamente. Tu madre está siendo tacaña con su propio nieto. Seguro que tiene dinero escondido en algún sitio. La muy egoísta nos está haciendo chantaje emocional. Dinero escondido. Chantaje emocional. Egoísta. Era irónico. Después de décadas siendo su cajero automático personal, ahora que empezaba a cuestionar esa dinámica, yo era la egoísta. Pero lo más revelador de todo era que Patricia sospechaba que tenía más dinero del que mostraba. Justo ahora, cuando había empezado a tratarme peor que nunca, empezaba a sospechar que podía haber más recursos disponibles. Esa noche, mientras guardaba los documentos en el sobre, tomé una decisión. Era hora de que Diego y Patricia conocieran la verdad completa sobre mis finanzas. Pero no iba a ser una revelación para facilitar más explotación. Iba a ser una revelación que cambiaría las reglas del juego para siempre. Al día siguiente, mientras tomaba mi café matutino, sonó el timbre. Era muy temprano, apenas las 9 de la mañana. Cuando abrí la puerta, me encontré con Diego y Patricia. Él llevaba llaves en la mano, como si fuera a entrar sin permisión. «Hola, mamá. Veníamos por el barrio y se nos ocurrió pasar a saludarte», dijo Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era mentira, por supuesto. Ellos vivían en Las Rozas, a 40 minutos de mi casa en Pozuelo. No había manera de que estuvieran por el barrio a las 9 de la mañana un miércoles. «Pasad», dije, aunque algo en mi interior me advirtió que esta visita no era casual. Patricia entró mirando todo con más atención de la habitual. Se fijó en los muebles, en los cuadros, incluso en los libros de la estantería. Diego hizo lo mismo, pero de manera más disimulada. «Isabel, tu casa es mucho más grande de lo que recordaba», comentó Patricia mientras se sentaba en el sofá. «¿Cuántos metros cuadrados tiene?» 140 metros, respondí. «¿Y cuánto pagas de comunidad?» La pregunta me sorprendió. Patricia nunca había mostrado interés en los aspectos prácticos de mi vida doméstica. «¿Por qué lo preguntas?» «Por nada, simple curiosidad. Es que estábamos comentando que esta casa es demasiado grande para una sola persona. A tu edad, ¿no sería más cómodo algo más pequeño? Menos limpieza, menos gastos». Diego intervino apoyando a su mujer. «Patricia tiene razón, mamá. Podrías mudarte a un apartamento más manejable, incluso más moderno, con ascensor, calefacción más eficiente». Mientras hablaban, noté que Diego observaba disimuladamente mis cosas. Se fijó en el aparador antiguo del comedor, en la alfombra persa del salón, en los pequeños objetos decorativos que había heredado de mi madre. «¿Y qué haría con todos mis muebles?», pregunté. «Bueno, muchas cosas ya están muy anticuadas.
dijo Patricia con una sonrisa falsa. Podrías quedarte con lo esencial y donar el resto. O vender lo que tenga algún valor. La palabra valor la pronunció con especial énfasis. Era obvio que estaban tasando mentalmente mis pertenencias. Además, añadió Diego, con lo que sacaras de la venta de esta casa, podrías comprarte algo bonito y más pequeño, y te sobraría dinero para disfrutar. ¿Dinero para disfrutar de qué? Pues viajes, mamá. Compras. Las cosas que no has podido hacer porque siempre has estado ayudándonos a nosotros. Ahí estaba. La confesión implícita de que sabían que yo me había sacrificado financieramente por ellos, pero lo presentaban como si fuera mi elección, no una explotación sistemática. «Disculpadme un momento», dije, y fui a la cocina a preparar café para todos. Desde la cocina, pude escuchar sus voces en el salón. Hablaban en susurros, pero las paredes de mi casa son delgadas. «Tiene que tener más dinero», decía Patricia. «Nadie vive, López, en una casa así solo con una pensión de funcionaria». «Pero nunca ha mencionado nada», respondía Diego. «Exacto. ¿No te parece raro? Tu madre nos da dinero constantemente, pero nunca habla de sus propias finanzas. Es como si fuera un tema tabú. Quizás tiene miedo de que le pidamos más. O quizás tiene mucho más de lo que nos dice y no quiere compartirlo». Cuando volví al salón con el café, cambiaron de conversación inmediatamente. Pero la tensión era palpable. «Isabel», dijo Patricia después de tomar un sorbo, «¿nunca has pensado en hacer un testamento? Es importante tener estas cosas claras, especialmente ahora que va a nacer el bebé». La pregunta me pilló desprevenida por su directness. «¿Por qué me preguntas eso?» «Por nada específico, pero ya sabes, a nuestra edad es prudente tener todo bien organizado». «Patricia tiene razón», añadió Diego. «Sería terrible que pasara algo y las cosas quedaran en el aire legalmente». Era increíble. Habían venido a hacer reconnaissance de mis bienes y ahora estaban preguntando directamente sobre mi testamento. Me levanté y fui al escritorio del salón. Necesitaba coger algo de una carpeta, pero cuando volví, Patricia estaba mirando unos papeles que habían quedado encima de la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó enseñando una carta del banco. Le quité los papeles de las manos con más brusquedad de la que pretendía. «Patricia, esos son documentos privados». «Perdona, Isabel, estaban ahí y pensé que era publicidad. Pero había visto lo suficiente». En la carta se mencionaba una transferencia de capital entre cuentas, una cantidad que evidentemente había llamado su atención. Diego se acercó. «Mamá, ¿hay algo que no nos estás contando?» «¿Cómo qué?» «Como propiedades, inversiones. No sé. Es solo que a veces parece que tienes más recursos de los que dices». Ya no había disimulo. Habían venido específicamente a investigar mis finanzas. «Diego, ¿desde cuándo mis cuentas bancarias son asunto tuyo?» «Desde que somos una familia», intervino Patricia. «Las familias no deberían tener secretos financieros entre ellas». «¿En serio?», dije sin poder contener la ironía. «Porque yo recuerdo haber financiado una fiesta de la que fui excluida y nadie me consultó esa decisión financiera familiar». Diego suspiró, exasperado. «Mamá, otra vez con lo mismo. Ya te explicamos lo del baby shower». «Sí, me explicasteis que no encajo en vuestro círculo. Pero ahora queréis que comparta con vosotros información sobre todas mis finanzas». Patricia cambió de táctica, adoptando un tono más dulce. «Isabel, nosotros solo queremos asegurarnos de que estés bien económicamente. A veces das tanto que nos preocupa que te quedes sin recursos. ¡Qué considerados sois!». «Mamá», dijo Diego, levantándose del sofá. «Creo que deberíamos hablar abiertamente. ¿Tienes propiedades que nunca nos has mencionado? ¿Inversiones? ¿Cuentas de ahorro que no conocemos?».
El momento de la verdad había llegado. Durante años había mantenido mi vida financiera en privado, pero ahora ellos exigían transparencia total. Era irónico. Me habían excluido de la celebración más importante de sus vidas, pero querían acceso completo a mis cuentas bancarias. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón. Creo que es hora de que tengamos esa conversación abierta que pedís. Los ojos de Patricia se iluminaron. Pero no va a ser aquí. Continué. Si queréis transparencia total sobre mis finanzas, lo haremos como corresponde, con abogados presentes. ¿Abogados?, preguntó Diego alarmado. Por supuesto. Si vamos a hablar de testamentos y herencias, como sugería Patricia, necesitamos asesoramiento legal profesional. Patricia palideció. Isabel, no era eso lo que queríamos decir. ¿No? Porque hace 5 minutos estabais preguntando sobre mi testamento y exigiendo que os revelara todas mis propiedades e inversiones. Diego trató de retomar el control de la situación. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Perfecto. Entonces no tendréis ningún problema en que programemos una reunión formal con mi abogado. Así tendréis toda la información que buscáis. Se miraron entre ellos, claramente incómodos. ¿Cuándo?, preguntó Diego finalmente. La semana que viene. Os haré saber el día y la hora. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sillón, reflexionando sobre lo que acababa de pasar. Habían venido a espiarme, a valorar mis posesiones, a presionarme para que revelara información financiera que pudiera beneficiarlos. Pero hay una diferencia entre dar información y darla en mis términos. La reunión que iba a convocar sería muy diferente de lo que ellos esperaban. Era hora de que conocieran la verdad completa sobre Isabel Martínez. Pero iban a descubrir que saber la verdad, a veces, puede ser mucho más peligroso que vivir en la ignorancia. El despacho de don Carlos Herrera estaba en el centro de Madrid, en un edificio señorial de la calle Serrano. Lo había elegido no por casualidad. Quería que Diego y Patricia entendieran, desde el momento en que cruzaran la puerta, que esto era un asunto serio. Don Carlos había sido el abogado de mi familia durante más de 20 años. Era un hombre elegante, de unos 60 años, con esa autoridad natural que dan décadas de experiencia en derecho patrimonial. Cuando le expliqué por teléfono lo que necesitaba, no hizo preguntas innecesarias. Doña Isabel, será un placer ayudarlas y aclarar esta situación familiar, me había dicho. Traiga toda la documentación y yo me encargo del resto. Diego y Patricia llegaron puntuales. Él llevaba su mejor traje, ella un vestido discreto y elegante. Era obvio que habían preparado cuidadosamente su apariencia para la reunión, probablemente esperando causar buena impresión al abogado. «Buenos días», dijo Diego cuando entramos en el despacho. «Soy Diego Martínez, el hijo de la señora Isabel». «Patricia Fernández», se presentó ella con una sonrisa encantadora. «La nuera». Don Carlos los saludó cortésmente y nos invitó a sentarnos alrededor de una mesa redonda de caoba. Tenía preparada una carpeta gruesa llena de documentos. «Bien», comenzó don Carlos ajustándose las gafas. «Doña Isabel me ha pedido que les presente un resumen completo de su situación patrimonial, ya que ustedes han expresado interés en conocer estos detalles». Patricia asintió entusiasmadamente. «Exacto. Creemos que es importante que las familias sean transparentes en estos temas». «Perfecto», dijo el abogado abriendo la carpeta. «Empecemos entonces por las propiedades inmobiliarias». Sacó el primer documento y lo puso sobre la mesa. La señora Isabel Martínez es propietaria de 16 inmuebles distribuidos entre las provincias de Sevilla, Córdoba y Granada. Diego parpadeó. ¿16? Exacto. 4 casas rurales en la Sierra de Aracena, actualmente alquiladas como turismo rural. 6 apartamentos en el centro histórico de Sevilla, todos alquilados a estudiantes extranjeros. 3 locales comerciales en Córdoba,
ocupados por franquicias de restauración. Y 3 fincas rústicas en Granada con olivos centenarios y producción propia de aceite. Patricia se había quedado muda. Diego miraba los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero. Además, continuó don Carlos, la señora Isabel es propietaria única de Distribuciones Martínez, S.L., una empresa de materiales de construcción fundada por su abuelo en 1952 y que actualmente emplea a 43 trabajadores. ¿Una empresa?, susurró Diego. Con una facturación anual de 3,2 millones de euros, añadió el abogado consultando otro documento. Los beneficios netos del último ejercicio fiscal fueron de 485.000 euros. Patricia se agarró al brazo de su marido. Su cara había perdido todo el color. En cuanto a inversiones financieras, prosiguió don Carlos imperturbable, la señora Isabel mantiene una cartera diversificada valorada actualmente en 1,8 millones de euros, distribuida entre fondos de inversión, bonos del Estado y acciones de empresas del IBEX 35. El silencio en la sala era absoluto. Diego respiraba de manera irregular, como si le faltara el aire. Y finalmente, dijo el abogado sacando el último documento, el apartamento donde ustedes residen actualmente en Las Rozas está a nombre de la señora Isabel, así como el vehículo BMW que utiliza el señor Diego. Patricia se levantó bruscamente de la silla. Entonces la señora nos ha estado tomando por tontos todo este tiempo fingiendo ser pobre. Don Carlos la miró con frialdad. La señora Isabel nunca ha fingido nada. Simplemente ha vivido de manera discreta. Hay una diferencia entre no ostentar la riqueza y fingir pobreza. Diego encontró por fin su voz. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Porque quería que fueras humilde, respondí tranquilamente. Quería que aprendieras el valor del trabajo, que no pensaras que el dinero resolvía todos los problemas. Pero nosotros hemos estado viviendo con la preocupación de no tener suficientes recursos, gritó Patricia. Trabajando como locos para pagar facturas que tú podrías cubrir sin pestañear. Vosotros nunca habéis trabajado como locos, dije con calma. Yo he estado pagando vuestras facturas durante años. Diego se pasó las manos por el pelo, claramente abrumado. Mamá, esto cambia todo. Necesitamos hablar urgentemente sobre planificación sucesoria, sobre cómo optimizar el patrimonio familiar. ¿Ahora somos familia?, pregunté. ¿Cómo dices? Hace una semana me dijiste que yo no encajaba en vuestro círculo. Ahora, de repente, necesitamos optimizar el patrimonio familiar. Patricia recuperó la compostura y adoptó una actitud más calculadora. Isabel, nosotros solo queremos asegurarnos de que este patrimonio se conserve para las futuras generaciones. Para tu nieto. Mi nieto del que fui excluida de su baby shower. Don Carlos carraspeó. Señora Isabel, ¿quiere que procedamos con el segundo punto de la agenda? Por favor. El abogado sacó otro documento. La señora Isabel me consultó la semana pasada sobre modificaciones en su testamento. Los ojos de Diego se abrieron como platos. ¿Modificaciones? Debido a los recientes acontecimientos familiares, explicó don Carlos. La señora Isabel está considerando cambios sustanciales en la distribución de su herencia. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cambios? Cambios que garanticen que sus bienes sean heredados por personas que realmente la valoren y respeten, dije mirándolos directamente a los ojos. Diego palideció. Mamá, esperemos que no estés pensando en hacer nada drástico. ¿Drástico? ¿Como excluir a tu madre de la fiesta más importante en la vida de su nieto? Mamá, eso ya lo hablamos. No, Diego. Tú me explicaste que yo no encajaba en vuestro mundo. Pues bien, si no encajo en vuestro mundo, tampoco tiene sentido que mi patrimonio forme parte de vuestros planes de futuro. Patricia estalló.
Esto es un chantaje emocional. ¿Chantaje emocional? Repetí, levantando la voz por primera vez. ¿Cómo vosotros usando mi dinero para financiar una fiesta de la que me excluisteis? Don Carlos intervino diplomáticamente. Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esta información. Sugiero que dejemos la reunión aquí por hoy. Cuando salimos del despacho, Diego y Patricia caminaban en silencio, como sonámbulos. En menos de una hora, toda su percepción de la realidad había cambiado completamente. En el ascensor, Patricia rompió el silencio. «Diego, necesitamos arreglar esto. No podemos permitir que tu madre haga una estupidez». Pero Diego no respondió. Miraba fijamente los números del ascensor, probablemente calculando mentalmente todo lo que acababa de descubrir. Cuando llegamos a la planta baja, me volví hacia ellos. Ahora que conocéis la verdad completa sobre mi situación financiera, espero que entendáis que las reglas del juego han cambiado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego. Quiero decir que ya no soy la funcionaria jubilada humilde que pensabais que era. Soy una mujer con recursos y opciones. Y voy a empezar a usarlos. Los dejé en la puerta del edificio, parados en la acera como dos estatuas, mientras yo subía a mi taxi. La revelación había sido aún más impactante de lo que había esperado. Pero esto era solo el comienzo. Ahora que conocían la verdad, iba a ver de qué estaban realmente hechos. Y tenía la sospecha de que no me iba a gustar lo que iba a descubrir. Los siguientes días fueron una masterclass en manipulación psicológica. Diego y Patricia habían necesitado exactamente 48 horas para procesar la información y diseñar su estrategia de respuesta. La primera llamada llegó el viernes por la mañana. Era Patricia, con voz quebrada por las lágrimas. «Isabel, por favor, perdóname. No he podido dormir desde la reunión con el abogado. Me siento horrible por cómo te hemos tratado». Su actuación era convincente, pero yo había criado a un hijo durante 35 años. Sabía reconocer las lágrimas genuinas de las estratégicas. «¿Qué quieres, Patricia?» «Quiero arreglar las cosas entre nosotras. Estoy embarazada. Las hormonas me tienen alterada y creo que no he estado pensando con claridad». Ahí estaba la primera línea de defensa: culpar al embarazo. Diego y yo hemos estado hablando y queremos rehacerlo todo. El baby shower, las disculpas, todo. ¿Rehacerlo? Sí, organizar una celebración como debe ser, contigo como invitada de honor. Al fin y al cabo, vas a ser la abuela. Era increíble. Ahora que sabían de mi patrimonio, de repente yo volví a ser digna de estar en sus celebraciones. «Patricia, el baby shower ya pasó. Pero podemos hacer algo especial para cuando nazca el bebé. Una fiesta de bienvenida donde tú seas la protagonista, junto con el niño». «¿Y por qué querríais hacer eso ahora?» Hubo una pausa. Patricia estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque nos hemos dado cuenta de lo injustos que hemos sido. Tú siempre has estado ahí para nosotros y nosotros no hemos sabido valorarte». 24 horas después de descubrir mi patrimonio, habían tenido una revelación moral. ¡Qué coincidencia! «Isabel, ¿podemos vernos para hablar en persona? Hay muchas cosas que queremos aclarar». Accedí a verlos esa tarde en un café neutral. Cuando llegué, ya estaban allí, con una actitud completamente diferente a la de las últimas semanas. Diego se levantó para darme un beso y apartó la silla para que me sentara. Patricia me abrazó como si fuéramos mejores amigas. «Mamá», comenzó Diego, «hemos estado reflexionando mucho sobre todo lo que ha pasado». «¿En serio?» «Sí, y nos hemos dado cuenta de que hemos sido unos desagradecidos. Tú has dedicado tu vida sin ayudarnos, y nosotros te hemos tratado como si fueras un estorbo». Patricia asintió vigorosamente. «Diego tiene razón. Hemos sido horribles contigo, Isabel.
¿Y qué os ha hecho cambiar de opinión tan de repente? Se miraron entre ellos. Diego tomó la palabra. La reunión con el abogado nos abrió los ojos. No solo sobre tu situación financiera, sino sobre lo que realmente eres como persona. ¿Qué quieres decir? Que durante todos estos años has tenido la capacidad de vivir como una millonaria, pero has elegido vivir de manera sencilla para darnos ejemplo. Has sacrificado lujos personales para educarnos en valores. Era una reinterpretación muy creativa de los hechos. Patricia añadió: y ahora entendemos que cuando nos dabas dinero, no era porque te sobrara, sino porque realmente te importábamos. ¿Ahora lo entendéis? Sí, dijo Diego con seriedad teatral. Y queremos compensarte por todos los años en que no supimos apreciar tus sacrificios. ¿Cómo? Patricia se inclinó hacia adelante. Queremos que te mudes con nosotros. La sugerencia me pilló desprevenida. ¿Mudarnos? Sí, continuó Diego. Nuestra casa es grande, tú estarías cómoda, y así podríamos cuidarte como mereces. Además, añadió Patricia, sería perfecto para cuando nazca el bebé. Así podrías conocer a tu nieto desde el primer día. Era brillante. Proponían que viviera con ellos, aparentemente para cuidarme, pero en realidad para tener control directo sobre mí y mi patrimonio. ¿Y qué haría con mi casa? Bueno, dijo Diego como si acabara de pensarlo. Podrías venderla o alquilarla. O mejor aún, ponerla a nuestro nombre para protegerla de posibles problemas fiscales. Ahí estaba. No habían perdido el tiempo. ¿Problemas fiscales? Sí, mamá. Con un patrimonio como el tuyo, es importante tener una estructura legal que proteja los bienes. Patricia y yo podríamos ayudarte a gestionar todo eso. Patricia asintió. Diego ha estado investigando y aparentemente hay muchas ventajas fiscales en transferir propiedades a familiares directos. Habían hecho sus deberes. En menos de una semana habían pasado de ignorar por completo mis finanzas a convertirse en expertos en planificación patrimonial. ¿Y la empresa? Ah, la empresa, dijo Diego con los ojos brillando. Eso también habría que estructurarlo mejor. Quizás yo podría entrar como socio o administrador. Tengo experiencia en gestión, y así tú podrías relajarte y disfrutar de la jubilación. ¿Tu experiencia en gestión? Sí, mamá. Llevo 10 años trabajando en empresas privadas. Sé cómo funcionan estos temas. Era verdad que Diego trabajaba en el sector privado, pero como comercial, no como gestor. Su experiencia en administración empresarial era exactamente cero. Y las inversiones, añadió Patricia, también necesitan supervisión constante. No es bueno que una persona de tu edad tenga que preocuparse por el mercado de valores. ¿Persona de mi edad? Quiero decir, a los 68 años deberías estar disfrutando de la vida, no pendiente de subidas y bajadas de acciones. Cuando Patricia mencionó mi edad, algo se tensó en su voz. Era sutil, pero estaba ahí. La implicación de que yo era demasiado mayor para gestionar mis propios asuntos. Además, continuó Diego, sería mucho más seguro tener parte del patrimonio a nuestro nombre. Ya sabes que hay muchos estafadores que se aprovechan de personas mayores. Personas mayores. La frase se repitió en mi cabeza. Hacía una semana era demasiado pobre para su círculo social. Ahora era demasiado mayor para gestionar mi propio dinero. ¿Sabéis qué? Dije levantándome de la mesa. Creo que necesito tiempo para procesar toda esta generosidad vuestra. Mamá, no hace falta que decidas ahora, dijo Diego rápidamente. Pero es importante que empecemos a planificar. El bebé puede nacer en cualquier momento. Sí, añadió Patricia. Y sería terrible que las cosas quedaran desorganizadas cuando llegue el nieto. Ahí estaba la amenaza sutil. Si no cooperaba, podría perder la oportunidad de conocer a mi nieto. Cuando salí del café, tenía las ideas muy claras.
Diego y Patricia habían revelado exactamente quiénes eran. No habían cambiado por remordimiento o culpa. Habían cambiado porque ahora sabían cuánto dinero estaba en juego. Pero habían cometido un error fatal. Habían mostrado sus cartas demasiado pronto. Y yo había estado jugando a este juego mucho más tiempo que ellos. Era hora de enseñarles que tener dinero no era lo mismo que ser tonta. La segunda reunión en el despacho de don Carlos estaba programada para el lunes siguiente. Durante el fin de semana, había tomado todas las decisiones necesarias. Diego y Patricia habían tenido su oportunidad de mostrar su verdadera naturaleza y no me habían decepcionado. Esta vez llegaron incluso más nerviosos que la primera. Patricia llevaba un cuaderno donde había apuntado preguntas sobre gestión patrimonial. Diego había traído documentos sobre beneficios fiscales de las transferencias familiares. Habían hecho sus deberes. «Buenos días», saludó Diego con una sonrisa tensa. «Hemos estado pensando mucho en todo lo que hablamos». «Perfecto», dije tomando asiento. «Yo también». Don Carlos abrió una nueva carpeta, mucho más gruesa que la de la semana anterior. «Doña Isabel ha tomado algunas decisiones importantes respecto a su patrimonio», anunció el abogado con voz formal. «Y me ha pedido que se las comunique oficialmente». Patricia se inclinó hacia adelante, expectante. «En primer lugar», continuó don Carlos, «doña Isabel ha decidido cortar completamente todo apoyo financiero hacia ustedes, efectivo inmediatamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Diego con voz ronca. Don Carlos consultó sus notas. «Significa que el apartamento donde residen actualmente será puesto en venta esta misma semana. Tienen 30 días para encontrar una vivienda alternativa». Patricia se puso blanca como el papel. ¿30 días? «El vehículo BMW será retirado mañana por la mañana», continuó el abogado imperturbable. «El seguro médico privado de la señora Patricia será cancelado a final de mes. Y la mensualidad que doña Isabel transfería para gastos diversos queda suspendida indefinidamente». Diego se levantó bruscamente. «Mamá, esto es una locura. Patricia está embarazada». «Y precisamente por eso», dije con calma, «deberíais empezar a comportaros como adultos responsables». «Pero no podemos quedarnos en la calle», lloró Patricia. «El bebé puede nacer en cualquier momento». Don Carlos sacó otro documento. «En cuanto a la empresa Distribuciones Martínez S.L., doña Isabel ha decidido donarla íntegramente a la Fundación Educativa María Montessori, especializada en becas para estudiantes sin recursos». Los ojos de Diego se abrieron como platos. «¿Has donado la empresa?» «Completamente. Los empleados mantendrán sus puestos de trabajo, pero los beneficios serán destinados a financiar educación para niños desfavorecidos». «Pero yo iba a heredar esa empresa», gritó Diego. «¿En serio? ¿Cuándo te dije eso?» «Siempre se sobreentendió». «Pues te sobreentendiste mal». Patricia intentó una táctica diferente. «Isabel, por favor, piensa en tu nieto. ¿Qué va a ser de él? Mi nieto tendrá exactamente lo que vosotros le podáis dar con vuestro trabajo y esfuerzo. Como hacen millones de padres en este mundo». Don Carlos continuó. «Las propiedades inmobiliarias han sido divididas entre 3 organizaciones benéficas: Vivienda Social, Protección Animal y Ayuda a Mujeres Maltratadas». «¿Y las inversiones?», susurró Diego. «También donadas a organizaciones que luchan contra la exclusión social». Patricia estalló. «Esto es venganza pura. Estás castigando a tu propio nieto por nuestros errores». «No estoy castigando a nadie», respondí tranquilamente. «Estoy simplemente redistribuyendo mi patrimonio hacia personas que realmente lo necesitan». «Pero nosotros somos tu familia». «¿En serio? Porque hace 2 semanas me dijisteis que yo no encajaba en vuestra familia». Diego cambió de estrategia. «Mamá, entiendo que estés enfadada,
Pero esto es demasiado drástico. Podemos arreglar las cosas. ¿Cómo? Bueno, podríamos disculparnos públicamente. Reconocer que nos equivocamos. ¿Disculpas públicas? Sí, podríamos hacer una cena familiar, invitar a todos los parientes y explicar que cometimos un error terrible. Era patético. Ofrecían un espectáculo público de humillación a cambio de mi dinero. ¿Y después qué? ¿Volvería todo a la normalidad? Podríamos encontrar un equilibrio, sugirió Patricia desesperadamente. Quizás no necesitamos heredar todo, pero algo para el bebé. Don Carlos intervino. Me temo que doña Isabel ya ha tomado sus decisiones. Sin embargo, hay una excepción. Los ojos de Diego se iluminaron. ¿Una excepción? Sí. Doña Isabel les deja una herencia específica. ¿Cuánto?, preguntó Patricia ansiosamente. Don Carlos sonrió fríamente. 40.000 euros. ¿40.000 euros de casi 3 millones? Calculó Diego rápidamente. Exacto. Es la cantidad exacta que doña Isabel gastó en ustedes desde que supo del embarazo de la señora Patricia hasta el día del baby shower. El simbolismo era perfecto, y ellos lo entendieron inmediatamente. «Mamá», dijo Diego con voz quebrada, «por favor, reconsidéralo. Tenemos un hijo en camino. Y ese hijo tendrá que aprender a vivir con lo que sus padres puedan ofrecerle. Como hice yo contigo cuando te crié sola». Patricia se echó a llorar. «No podemos criar a un bebé sin apoyo económico. Millones de familias lo hacen todos los días. Pero no estamos preparados. Deberíais haberlo pensado antes de humillarme y excluirme de la vida de mi nieto». Don Carlos se puso de pie. «Creo que la reunión ha terminado. Los documentos estarán listos para firmar mañana». Cuando salimos del despacho, Diego y Patricia me siguieron hasta la calle. «Mamá, esto no puede ser el final», dijo Diego desesperadamente. «No es el final, Diego. Es el principio. El principio de vuestra vida adulta e independiente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Lo que deberíais haber hecho hace años. Trabajar para manteneros». Patricia gritó. «Pero esto es crueldad hacia tu propio nieto». «No», dije volviéndome hacia ella por última vez. «Crueldad fue usar mi dinero para financiar una fiesta de la que me excluisteis. Esto es justicia». Los dejé llorando en la acera. Por primera vez en 35 años, había puesto mis principios por encima de su comodidad. Y se sentía increíblemente liberador. Las consecuencias de mis decisiones no tardaron en manifestarse. En menos de una semana, toda la estructura de vida que Diego y Patricia habían construido sobre mi dinero se desmoronó como un castillo de naipes. El martes por la mañana, tal como había anunciado don Carlos, llegaron a retirar el BMW. Patricia se asomó a la ventana del apartamento para ver cómo se llevaban el coche en una grúa, como si fuera un vehículo embargado. Sus gritos de indignación se escucharon por todo el vecindario. El miércoles, Diego tuvo que ir al trabajo en transporte público por primera vez en 5 años. Sus compañeros le preguntaron por qué había vendido el BMW, y él tuvo que inventar excusas sobre cambios familiares. El jueves, Patricia recibió una carta de la compañía de seguros cancelando su póliza médica privada. Con el embarazo avanzado, tuvo que buscar urgentemente atención en la sanidad pública, algo que consideraba inaceptable para alguien de su nivel. Pero lo peor llegó el viernes, cuando la inmobiliaria puso el cartel de «Se vende» en el apartamento de Las Rozas. Los vecinos empezaron a hacer preguntas incómodas. Patricia tuvo que explicar a sus amigas que se mudaban por motivos familiares, sin poder admitir que los habían echado. Diego intentó conseguir un préstamo hipotecario para comprar el apartamento, pero descubrió que sin mi aval no tenía capacidad financiera suficiente. Su salario como comercial era decente, pero insuficiente para una hipoteca de 400.000 euros.
Patricia, por su parte, trató de reactivar sus contactos profesionales. Había dejado de trabajar 2 años atrás cuando se casaron, confiando en que mi apoyo económico sería permanente. Ahora descubría que el mercado laboral no la había esperado. La primera semana de búsqueda de vivienda fue desastrosa. Los apartamentos en su zona preferida estaban fuera de su alcance económico. Los que podían permitirse estaban en barrios que Patricia consideraba demasiado humildes para criar a un niño. Pero las consecuencias no se limitaron a la pareja. La noticia de mi decisión se extendió rápidamente por la familia extensa, generando reacciones muy diversas. Carmen, la hermana de Diego, me llamó el domingo por la noche, furiosa. «Isabel, ¿te has vuelto completamente loca? Van a tener un bebé. ¿Cómo puedes dejarlos sin nada?» «No los he dejado sin nada, Carmen. Los he dejado con lo que cualquier pareja joven tiene: la oportunidad de construir su propia vida». «Pero Diego es tu único hijo». «Exacto. Y por eso mismo debería haber aprendido a valorar lo que tenía». Carmen me colgó el teléfono, pero la llamó media hora después. «¿Es verdad que donaste toda la empresa?» «Sí». «¿Y las propiedades?» «También». Hubo un silencio largo. Carmen estaba procesando las implicaciones económicas de mis decisiones. «Isabel», dijo finalmente con un tono muy diferente, Quizás Diego y Patricia se portaron mal contigo, pero donar millones a desconocidos. ¿Prefieres que se lo deje a organizaciones benéficas o a gente que me desprecia?» Carmen no supo qué responder. Los tíos de Diego también empezaron a llamar. Primero para criticar mis decisiones, pero cuando les expliqué exactamente qué había pasado en el baby shower, algunos cambiaron de tono. «Espera», me dijo mi cuñado Joaquín. «¿Me estás diciendo que Diego te pidió dinero para una fiesta y después te dijo que no podías ir?» «Exacto». «¿Y usó tu dinero sabiendo que tú no estarías invitada?» «Correcto». Joaquín se quedó callado un momento. «Joder, Isabel, eso es muy fuerte». No todos los familiares reaccionaron igual. Algunos siguieron criticándome por abandonar a mi hijo en un momento tan delicado. Otros empezaron a entender que quizás Diego y Patricia habían cruzado una línea que no debían haber cruzado. Pero las reacciones más interesantes vinieron de fuera de la familia. Las vecinas del barrio, que habían visto las fotos del baby shower en redes sociales, empezaron a comentar la situación. «Yo no entiendo cómo una madre puede ser tan dura», decía Pili en la panadería. «Pero oye», respondía Carmen, la panadera, «también es raro que pagara la fiesta y después no la invitaran. Eso no se hace ni al peor enemigo». Las opiniones estaban divididas, pero cada vez más gente empezaba sin entender mi posición. Diego trató desesperadamente de revertir la situación. Llamó a todos los familiares pidiendo que intercedieran por él. Organizó una especie de campaña de presión familiar, presentándose como víctima de mi crueldad. Patricia, por su parte, utilizó el embarazo como arma emocional. Publicó en redes sociales mensajes dramáticos sobre madres que abandonan a sus hijos en los momentos más difíciles y abuelas que niegan su amor a nietos inocentes. Pero la estrategia les salió mal. Algunas personas que conocían la historia completa empezaron a comentar en sus publicaciones, preguntando por qué habían excluido a la abuela del baby shower. La presión pública se volvió contra ellos cuando alguien filtró detalles sobre el coste real de la fiesta y el hecho de que yo la había financiado. Utilizaron el dinero de la madre para una fiesta de la que la excluyeron, comentó una antigua compañera de Diego en Facebook. Si eso no es abuso psicológico, no sé qué es. Diego tuvo que borrar sus redes sociales. Patricia hizo lo mismo después de recibir decenas de comentarios criticando su comportamiento. Al final de la segunda semana, la realidad se había impuesto. Diego y Patricia habían encontrado un apartamento de alquiler en Fuenlabrada, mucho más modesto que el de Las Rozas.
Diego había comenzado a buscar un segundo trabajo para compensar la pérdida de mi apoyo. Patricia había tenido que aceptar que el nivel de vida que habían mantenido durante años no era sostenible sin mi dinero. La transformación más notable se produjo cuando Diego se vio obligado a enfrentar sus propias limitaciones económicas. Durante años había vivido por encima de sus posibilidades, con la tranquilidad de saber que yo estaría ahí para cubrir cualquier gasto imprevisto. Ahora, calculando cada euro, buscando ofertas en el supermercado y comparando precios de alquiler, empezaba a entender lo que realmente significaba mantener una familia. Patricia, enfrentada a la realidad de dar a luz en un hospital público en lugar de en una clínica privada, tuvo que reconsiderar muchas de sus expectativas sobre la maternidad. Pero lo más revelador de todo fue descubrir cómo reaccionó el entorno social de la pareja. Muchos de los amigos que habían estado en el baby shower desaparecieron mágicamente cuando se corrió la voz de que Diego y Patricia habían perdido su respaldo económico. Las invitaciones a cenas elegantes cesaron. Los planes de vacaciones en grupo se cancelaron por incompatibilidad de fechas. El círculo social que tanto defendían resultó ser mucho más superficial de lo que habían creído. Era irónico. Habían sacrificado la relación conmigo para preservar su estatus social, solo para descubrir que ese estatus dependía enteramente del dinero que yo aportaba. Mientras observaba todo esto desde la distancia, no sentía alegría por su sufrimiento, pero sí una profunda satisfacción por haber recuperado mi dignidad. Por primera vez en décadas, nadie podía darme por sentada. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. Diego y Patricia no eran el tipo de personas que aceptaban la derrota fácilmente, y estaba segura de que intentarían una última jugada desesperada. El problema era que ya no tenían cartas que jugar. O eso creían. 3 semanas después de la segunda reunión con don Carlos, cuando pensé que Diego y Patricia habían aceptado finalmente su nueva realidad, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, pero su tono era diferente al de las conversaciones anteriores. «Isabel, necesito verte urgentemente. Es sobre Diego y el bebé. ¿Ha pasado algo? No puedo hablarlo por teléfono. ¿Podemos vernos esta tarde?» Quedamos en la cafetería de siempre. Cuando llegué, Carmen ya estaba allí, con cara de preocupación y un sobre en las manos. «Isabel, tengo que enseñarte algo que haya estado circulando por la familia». Abrió el sobre y sacó una carta. Era una fotocopia de un documento oficial que reconocí inmediatamente. Era una copia de mi testamento anterior, el que había hecho 5 años atrás. «¿De dónde has sacado esto?» Diego la está enseñando a todos los familiares. «Dice que tienes demencia senil y que las decisiones que has tomado no son válidas legalmente». Se me heló la sangre. Diego estaba intentando impugnar mi capacidad mental para anular todas mis decisiones. ¿Demencia senil? Sí. Ha estado contando que desde la muerte del abuelo Pedro has estado actuando de manera extraña, tomando decisiones irracionales. Dice que donar millones de euros a desconocidos es prueba de que no estás en plenas facultades. Era una estrategia brillante y diabólica. En lugar de aceptar que sus acciones habían tenido consecuencias, Diego estaba atacando mi cordura mental. ¿Y qué dicen los demás familiares? Carmen suspiró. Están divididos. Algunos piensan que Diego está desesperado y miente. Otros empiezan a dudar. ¿Dudas de qué? De si una persona cuerda regalaría su fortuna en lugar de dejársela a su familia. Ahí estaba el problema. Para mucha gente, especialmente de mi generación, el concepto de elegir la dignidad sobre la familia era incomprensible. Carmen, ¿tú qué piensas? Me miró directamente a los ojos. Creo que Diego es un hijo de perra que se aprovechó de ti durante años, pero también creo que donar todo fue muy drástico. Al menos era honesta. ¿Qué más está haciendo Diego? Ha contactado con un abogado especializado en incapacitaciones.
Aparentemente, quiere que un juez declare que no tienes capacidad para gestionar tu patrimonio. ¿Puede hacer eso? No lo sé, Isabel. Por eso quería avisarte. Esa noche llamé a don Carlos. Su voz sonaba preocupada cuando le expliqué la situación. Doña Isabel, efectivamente su hijo puede intentar un proceso de incapacitación, pero necesitaría pruebas médicas que demuestren deterioro cognitivo. ¿Y las tiene? Lo dudo. Sin embargo, puede ser un proceso largo y molesto. Tendríamos que someternos a evaluaciones psiquiátricas, informes médicos, testimonios familiares. ¿Qué posibilidades tiene de ganar? Prácticamente ninguna, si usted está realmente bien. Pero puede crear mucha presión social y familiar. Era exactamente lo que Diego pretendía. No esperaba ganar en los tribunales. Esperaba presionarme tanto que cediera por agotamiento. Al día siguiente la estrategia se intensificó. Recibí la visita del cura de la parroquia, don Miguel, un hombre mayor que conocía a mi familia desde hacía décadas. «Isabel, estoy preocupado por ti», me dijo con cara paternal. Diego me ha contado lo que está pasando, y francamente, me parece muy raro. ¿Qué te parece raro, don Miguel? Que abandones a tu hijo en un momento tan delicado. Eso no es propio de ti. Diego había estado trabajando todos los frentes. Había ido a ver al cura para que me presionara moralmente. Don Miguel, ¿te ha contado Diego por qué tomé esas decisiones? Me dijo que os enfadasteis por una tontería del baby shower, pero que él está dispuesto a perdonarte. Él estaba dispuesto a perdonarme. Era increíble cómo había retorcido toda la historia. ¿Te contó que me pidió dinero para la fiesta y después me dijo que no podía ir porque no encajaba en su círculo? Don Miguel frunció el ceño. ¿En serio te dijo eso? Textualmente. Bueno, Isabel, los jóvenes a veces dicen cosas sin pensar cuando están nerviosos. Don Miguel, si tú organizaras una fiesta con mi dinero y después me dijeras que no puedo ir porque no encajo en tu círculo, ¿cómo te sentirías? El cura se quedó callado un momento, procesando la información. Entiendo que te doliera, Isabel, pero ¿no crees que tu reacción ha sido desproporcionada? Era inútil. Para mucha gente, especialmente de mi generación, el comportamiento de Diego era disculpable, pero el mío era imperdonable. La presión aumentó durante las siguientes semanas. Diego organizó una especie de intervención familiar, convocando a todos los parientes para que me hablaran sobre la importancia de la familia. Primos que no veía desde hacía años aparecieron en mi casa para explicarme que los nietos necesitan a sus abuelas y que las familias deben perdonar y olvidar. La hermana de mi exmarido, que nunca había tenido buena relación conmigo, de repente se convirtió en mediadora familiar, asegurando que Diego había aprendido la lección y que merecía una segunda oportunidad. Incluso recibí la visita de antiguos compañeros de trabajo que Diego había contactado, preocupados por mi comportamiento errático y ofreciendo su apoyo en estos momentos difíciles. La campaña era sistemática y bien organizada. Diego había conseguido presentarse como la víctima de una madre mentalmente inestable, y yo como una anciana vengativa que ponía su orgullo por encima del bienestar de un bebé inocente. Pero la presión más intensa llegó cuando Patricia se presentó en mi casa una tarde, con el vientre ya muy abultado por el embarazo avanzado. «Isabel», me dijo con lágrimas en los ojos, «el bebé va a nacer en menos de un mes. ¿De verdad quieres que tu nieto crezca pensando que su abuela lo rechazó antes de conocerlo?» Era la jugada final. El chantaje emocional usando al bebé como rehén. «Patricia, yo no he rechazado a mi nieto. Vosotros me rechazasteis a mí. Pero podemos arreglar eso. Diego está dispuesto a hacer lo que haga falta». ¿Cómo qué? Como pedirte perdón públicamente. Como reconocer que se equivocó. Como prometerte que nunca más volverá a tratarte mal. ¿Y a cambio?
a cambio de que reconsideres las decisiones sobre el patrimonio. No todo, Isabel. Solo lo suficiente para que podamos darle una vida digna al bebé. Era la misma manipulación de siempre, pero envuelta en papel de regalo emocional. Patricia, ¿sabes cuál es la diferencia entre vosotros y yo? ¿Cuál? Que vosotros creéis que el amor se compra con dinero. Yo he aprendido que se gana con respeto. Cuando Patricia se fue, lloraba así gritando que yo era una mujer sin corazón. Me quedé sentada en mi sillón, reflexionando sobre los últimos meses. La presión familiar, social e incluso religiosa era intensa. Prácticamente todo mi entorno me decía que estaba equivocada, que mi reacción había sido desproporcionada, que debía priorizar el bienestar del bebé sobre mi orgullo personal. Por un momento, casi me convencieron. La imagen de no conocer a mi nieto me dolía profundamente. Pero entonces recordé la humillación de ver las fotos de esa fiesta, pagada con mi dinero, donde estaba toda la familia menos yo. Recordé las palabras de Diego. Tú no encajas en nuestro círculo. Y decidí que prefería ser una abuela respetada a distancia que una cajera automática humana para siempre. El bebé nació un martes de octubre. Se llamaba Alejandro, pesaba 3 kilos 200 gramos y, según me contó Carmen, era precioso. Yo no estuve en el hospital. No me avisaron del parto y cuando me enteré, ya había pasado todo. Durante los primeros días después del nacimiento, experimenté una mezcla de emociones que no sabía cómo gestionar. La alegría de saber que mi nieto había nacido sano se mezclaba con la tristeza de no haber estado presente y con la determinación de mantener mi posición. Diego me llamó 3 días después del parto. Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada. «Mamá, ha nacido Alejandro». «Ya me enteré. Felicidades». «¿Quieres conocerlo?» «¿En qué condiciones?» Hubo una pausa larga. «Sin condiciones, mamá. Solo... ¿Quieres conocer a tu nieto?» Algo en su tono me hizo sospechar que las últimas semanas habían sido más duras de lo que había imaginado. «¿Dónde estáis viviendo ahora?» «En Fuenlabrada, en un piso de alquiler». «¿Cómo os va?» Otra pausa. «Nos va. Estamos aprendiendo». Decidí aceptar la invitación, pero con mis propias reglas. Les dije que iría a conocer al bebé, pero que no hablaríamos de dinero, patrimonio o decisiones pasadas. Solo del niño. Cuando llegué al apartamento de Fuenlabrada, me sorprendió lo diferente que se veía todo. Era un piso sencillo, de 3 habitaciones, limpio pero modesto. Muy lejos del estilo de vida al que Diego y Patricia estaban acostumbrados. Patricia me recibió en la puerta. Se veía cansada, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera. Pero cuando me vio, en lugar de la actitud hostil que esperaba, mostró algo parecido a la vulnerabilidad. «Hola, Isabel». «Hola, Patricia». «¿Cómo estás?» «Cansada, muy cansada». Me llevó al salón, donde Diego tenía al bebé en brazos. Cuando lo vi, se me derritió el corazón. Era precioso, con los ojos grandes de su madre y la nariz de su padre. «¿Quieres cogerlo?», me preguntó Diego. Cuando tuve a tu Alejandro en mis brazos, sentí esa conexión inmediata que solo pueden entender las abuelas. Durante unos minutos, todas las tensiones desaparecieron. Solo existíamos el bebé y yo. «Es precioso», dije sinceramente. «Se parece a ti cuando eras pequeño», le comenté a Diego. Por primera vez en meses, Diego sonrió genuinamente. Patricia dice lo mismo. Pasé toda la tarde allí, ayudando con el bebé, charlando sobre cosas sin importancia, disfrutando de esos primeros momentos con mi nieto. Pero también observando. Diego y Patricia se veían diferentes. Más unidos, pero también más tensos. Era obvio que las últimas semanas habían sido un curso intensivo en realidad económica. Patricia, que antes no sabía ni hacer una lista de la compra,
Ahora tenía un cuaderno donde apuntaba meticulosamente todos los gastos. Diego, que solía llegar a casa del trabajo y sentarse a ver televisión, ahora cambiaba pañales y preparaba biberones. ¿Cómo os las estáis arreglando económicamente?, pregunté en un momento en que Patricia había ido a la cocina. Diego suspiró. Es duro, mamá. Muy duro. Pero estamos aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A valorar las cosas. A no dar nada por sentado. Cuando Patricia volvió, se sentó a mi lado y me sorprendió con una pregunta directa. Isabel, ¿alguna vez me perdonarás? ¿Por qué me preguntas eso? Porque te he estado pensando mucho en estos meses y me he dado cuenta de que fui muy injusta contigo. ¿En qué sentido? Patricia respiró profundamente. En todos los sentidos. Te traté como si fueras nuestra empleada, no como la madre de Diego. Te pedía dinero como si fuera un derecho, no un favor. Y te excluí de la fiesta más importante porque me daba vergüenza que mis amigas supieran que dependíamos de ti económicamente. Era la primera vez que alguien reconocía abiertamente lo que había pasado. ¿Vergüenza? Sí. Mis amigas piensan que Diego y yo somos exitosos e independientes. Si hubieran visto que su suegra era quien pagaba todo, me habría sentido humillada. Así que me humillaste a mí para evitar tu propia humillación. Patricia asintió, con lágrimas en los ojos. Sí. Y fue horrible. Diego intervino. Mamá, estos 3 meses han sido los más duros de mi vida. No económicamente, sino emocionalmente. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre responsabilidad. Durante 35 años, tú resolviste todos mis problemas. Nunca tuve que enfrentarme a las consecuencias de mis decisiones. ¿Y ahora? Ahora entiendo lo que significaba para ti cada euro que nos dabas. Porque cada euro que gano me cuesta esfuerzo y sacrificio. Patricia añadió. Y nos hemos dado cuenta de que el dinero no arregla los problemas familiares. Los esconde. Era interesante escuchar estas reflexiones, pero también me preguntaba si eran genuinas o simplemente otra estrategia para recuperar mi apoyo económico. ¿Qué queréis de mí?, pregunté directamente. Diego y Patricia se miraron. «Queremos que nuestro hijo conozca a su abuela», dijo Diego finalmente. ¿Solo eso? Solo eso, confirmó Patricia. Ya no vamos a pedirte dinero, nunca más. ¿En serio? En serio, dijo Diego. Porque hemos aprendido que preferimos ser pobres pero dignos, que ricos pero humillados. Era exactamente la lección que yo había esperado que aprendieran durante 35 años. ¿Y cómo pensáis mantener a tu Alejandro? Yo he conseguido un trabajo de media jornada en una gestoría, dijo Patricia. Es poco dinero, pero puedo hacerlo desde casa y cuidar del bebé. Y yo estoy trabajando como comercial, pero también estoy estudiando para ser gestor administrativo, añadió Diego. Quiero tener una profesión de verdad, no solo un trabajo. Por primera vez en mi vida, escuché a mi hijo hablando como un adulto responsable. ¿Y si necesitáis ayuda urgente? Si el bebé se pone enfermo o si hay alguna emergencia. Diego me miró directamente. Entonces haremos lo que hace todo el mundo. Buscaremos soluciones dentro de nuestras posibilidades. ¿Y si no las hay? Entonces pediremos ayuda, pero como un favor, no como un derecho. Cuando me fui esa tarde, llevaba en el bolso las primeras fotos de Alejandro. Pero más importante que eso, llevaba la primera conversación honesta que había tenido con Diego en décadas. No sabía si el cambio era definitivo o temporal. Pero por primera vez en años, había visto a mi hijo comportarse como el hombre que siempre había esperado que fuera. Un año después de aquella conversación en el apartamento de Fuenlabrada, mi vida había cambiado completamente. Y no solo la mía. Toda nuestra familia había experimentado una transformación que ninguno de nosotros podría haber imaginado.
La decisión de donar mi patrimonio había sido radical, pero no definitiva. Trabajando con don Carlos, había reestructurado mis bienes de manera que las organizaciones benéficas recibieran la mayoría, pero yo mantuve una participación minoritaria en la empresa familiar, suficiente para vivir cómodamente y para estar segura económicamente. Distribuciones Martínez se había convertido en una cooperativa donde los empleados eran propietarios del 70% de las acciones. Yo mantenía el 30%, lo que me generaba ingresos decentes sin las responsabilidades diarias de la gestión. Los trabajadores, motivados por ser dueños de su empresa, habían aumentado la productividad y los beneficios de manera espectacular. Con el tiempo y los recursos que esto me había liberado, había empezado un proyecto que nunca pensé que emprendería a los 68 años. Me había convertido en conferenciante. Todo empezó cuando Carmen, mi vecina, me pidió que hablara en el centro de mayores sobre cómo enfrentar conflictos familiares. La charla fue tan exitosa que pronto empezaron a invitarme a otros centros, a asociaciones de mujeres, incluso a universidades de la tercera edad. Mi historia había tocado una fibra sensible en muchas mujeres de mi generación. Descubrí que miles de abuelas españolas vivían situaciones similares a la mía. Hijos adultos que las veían como cajeros automáticos, familias que las valoraban solo por su capacidad de resolver problemas económicos. En mis charlas, que titulaba «Nunca es tarde para recuperar tu dignidad», contaba mi experiencia completa. Desde los años de sacrificios silenciosos hasta la humillación del baby shower, desde el descubrimiento de mi propio valor hasta la decisión de cambiarlo todo. Las reacciones eran siempre intensas. Algunas mujeres lloraban al reconocerse mi historia. Otras se indignaban al darse cuenta de que llevaban décadas permitiendo ser explotadas emocionalmente. Y muchas salían de las charlas decididas a cambiar sus propias situaciones familiares. Pero la transformación más sorprendente había sido la de Diego y Patricia. Lejos de hundirse en la amargura, habían utilizado la crisis como oportunidad de crecimiento personal. Diego había terminado sus estudios de gestión administrativa y había conseguido un trabajo mejor remunerado en una empresa de logística. Patricia había desarrollado un pequeño negocio de gestoría desde casa, aprovechando sus estudios universitarios que había dejado de lado años atrás. Lo más importante era que habían aprendido a funcionar como equipo. Sin mi dinero para resolver sus problemas, habían tenido que comunicarse, planificar juntos, tomar decisiones consensuadas. Su matrimonio se había fortalecido en lugar de debilitarse. Alejandro, ahora con 1 año, crecía en un hogar donde el dinero se valoraba porque se ganaba con esfuerzo. Venían a visitarme cada 15 días, pero como invitados que respetaban mi espacio, no como beneficiarios que venían a cobrar su subsidio familiar. El cambio más notable se produjo en su primer cumpleaños. Diego y Patricia organizaron una fiesta sencilla en su apartamento, con decoraciones caseras y comida preparada por ellos mismos. Me invitaron como la abuela especial que era, no como la financiadora secreta de la celebración. Durante la fiesta, Patricia se acercó a mí. «Isabel, quiero que sepas algo». «¿Qué?» «Esta fiesta ha costado 60 euros y ha sido más bonita y más familiar que aquella del baby shower que costó 20.000. Era cierto. La casa estaba llena de risas, de conversaciones genuinas, de cariño real. No había ostentación, no había pretensiones, solo una familia celebrando a su hijo». «¿Sabes por qué?», le pregunté. «Porque esta fiesta la hemos pagado con nuestro amor, no con tu dinero». Era exactamente la lección que había esperado que aprendieran. Durante ese año, también había recibido noticias sobre el impacto de mis donaciones. Las becas educativas habían permitido que 12 niños de familias sin recursos accedieran a estudios superiores. Los refugios para mujeres maltratadas habían ampliado sus capacidades. Las organizaciones de protección animal habían podido rescatar y rehabilitar a cientos de animales abandonados.
Cada informe que recibía me confirmaba que mi dinero estaba haciendo más bien en manos de estas organizaciones que el que habría hecho manteniendo el estilo de vida artificial de Diego y Patricia. Pero la confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta llegó en una conversación con Carmen, la hermana de Diego, que había sido una de mis críticas más duras. «Isabel», me dijo durante una cena familiar, «tengo que pedirte perdón». «¿Por qué?» «Porque durante meses pensé que había sido demasiado dura con Diego. Pero he estado observando a mi hermano este año y nunca lo había visto tan maduro, tan responsable, tan... feliz». ¿Feliz? Sí. Por primera vez en su vida, Diego está orgulloso de lo que ha conseguido por sí mismo. Y eso es gracias a ti. Era verdad. Diego había desarrollado una confianza en sí mismo que nunca había tenido cuando dependía de mi dinero. Patricia había descubierto capacidades profesionales que había enterrado durante años. Juntos habían construido una vida que, aunque más modesta económicamente, era más rica emocionalmente. Mi historia había empezado a circular más allá de mis charlas. Una periodista de un programa de televisión matinal me había entrevistado. Y el segmento había generado tantas reacciones que me habían invitado a participar en un documental sobre empoderamiento femenino en la tercera edad. Recibía cartas de mujeres de toda España contándome historias similares y pidiéndome consejo. Algunas habían tomado decisiones drásticas inspiradas en mi experiencia. Otras simplemente habían empezado a establecer límites más claros con sus familias. El mensaje que transmitía era siempre el mismo. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para valorarse a uno mismo. Y nunca es tarde para enseñar a los hijos que el amor no se compra con dinero. En mi último cumpleaños, Diego me regaló algo que me emocionó más que cualquier transferencia bancaria que hubiera hecho en el pasado. Un álbum de fotos de Alejandro con una dedicatoria escrita de su puño y letra. Para la mejor abuela del mundo, que nos enseñó que el amor verdadero no se paga, se merece. Había tardado 69 años en aprender que tener dinero no era lo mismo que tener poder, y que tener poder no servía de nada si no se tenía la dignidad para usarlo. Ahora, cada día que me levanto, sé que soy una mujer respetada, valorada y querida por quien soy, no por lo que puedo dar. Y esa sensación no tiene precio. Mi historia se había convertido en inspiración para otras mujeres, pero más importante aún, se había convertido en la base de una relación familiar sana, honesta y genuinamente amorosa. Como les digo siempre a las mujeres que me escuchan en mis charlas, nunca es tarde para escribir el último capítulo de tu historia. Y nunca es tarde para que sea el mejor.